¿Es posible que lo que crees entender sobre la Trinidad sea apenas una sombra de su verdadera profundidad? Muchos cristianos repiten palabras como Padre, Hijo y Espíritu Santo sin detenerse a considerar el misterio que encierran. Pero la Biblia revela mucho más de lo que comúnmente se enseña. En Juan 14:10, Jesús declara: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este versículo no solo afirma la unidad, sino que insinúa una dinámica espiritual más profunda que pocas veces se aborda en nuestras iglesias. Hoy profundizaremos en este misterio sagrado, revelando 3 verdades bíblicas sobre la Trinidad que probablemente nunca te enseñaron. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La idea de que Dios es 3 personas en una sola esencia ha sido causa de confusión, silencio y hasta división dentro de la iglesia durante siglos. Para muchos la Trinidad parece una contradicción lógica, una paradoja que preferimos aceptar sin cuestionar, porque nos han enseñado que es un misterio que no se puede comprender del todo. Sin embargo, cuando Jesús habló de su relación con el Padre y prometió la venida del Espíritu Santo, no lo hizo para confundirnos, sino para revelarnos una verdad transformadora sobre la naturaleza de Dios. En Juan 14:10, Jesús dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta afirmación no es simbólica ni filosófica, es una declaración de unidad absoluta. Una declaración que nos obliga a mirar más allá de los límites de nuestro entendimiento humano para empezar a vislumbrar cómo opera realmente Dios. Muchas iglesias han optado por simplificar la doctrina de la Trinidad para evitar preguntas difíciles, pero en esa simplificación se han perdido detalles cruciales que están en las Escrituras esperando ser redescubiertos. Porque la Trinidad no es una construcción teológica posterior, es una verdad revelada desde el principio. Es una manifestación del amor eterno de Dios, que ha existido desde siempre como una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando entendemos esto, comenzamos a ver que no se trata de una fórmula religiosa para recitar al final de una oración, sino de una realidad espiritual que da forma a todo lo que somos y hacemos como creyentes. En Deuteronomio 6:4 leemos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación, conocida como el Shema, es el centro de la fe judía y cristiana. Pero ¿cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo ser Padre, Hijo y Espíritu? La clave está en entender que la palabra uno en este pasaje, en hebreo ejad, no significa unidad matemática, sino unidad compuesta, unidad en diversidad. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2:24 cuando se dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. No dejan de ser 2 personas distintas, pero su unión refleja algo más profundo, una unidad inseparable basada en amor, propósito y voluntad compartida. Así también es Dios. No es una sola persona que actúa de formas distintas, ni son 3 dioses trabajando juntos, sino un solo Dios en 3 personas que comparten una misma esencia y propósito eterno. Esta unidad trina no es un invento humano ni una doctrina impuesta por concilios. Es una revelación que está en las páginas de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dijo haré, sino hagamos. Desde el inicio Dios habla en plural, no por cortesía, sino porque revela una pluralidad en su ser. Algunos han intentado explicar esto como una referencia a los ángeles, pero los ángeles no crean, ni el hombre fue hecho a imagen de los ángeles. Solo Dios crea, y solo a Él se refiere esta declaración. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el verso 2, y luego la palabra de Dios dio forma a todo lo creado, vemos ya en acción
a las tres personas de la Trinidad obrando en perfecta unidad. No se trata de una sumatoria de roles, ni de una jerarquía divina donde uno manda y los otros obedecen. Es una interdependencia absoluta y perfecta. Jesús no actuaba sin el Padre, ni hablaba sin ser guiado por Él. En Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este versículo revela más que obediencia, revela una unidad de acción, de visión y de propósito. El Hijo no actúa en independencia del Padre, y el Espíritu no actúa en independencia del Hijo. Es un fluir constante, una danza eterna de amor, donde cada uno se da completamente al otro, sin perder su identidad, sin romper la unidad. Y esto es lo que muchos no ven. La Trinidad no es confusión, es perfección. No es una fórmula teológica, es una comunión divina. Es el modelo perfecto de unidad en diversidad, de colaboración sin competencia, de entrega sin egoísmo. Y entender esto cambia por completo cómo vemos a Dios. Ya no lo percibimos como un ser lejano, abstracto o impersonal. Lo empezamos a ver como una familia divina, como una comunidad eterna que nos invita a participar de su amor. En 1 Juan 4:8 leemos: Dios es amor. Esta es una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Pero para que el amor exista, debe haber alguien a quien amar. Si Dios fuera una sola persona en eterna soledad, ¿cómo podría ser amor antes de crear el mundo? La única manera en que Dios puede ser amor desde la eternidad es si ha existido siempre en relación. Y eso solo es posible si hay una pluralidad en su ser. El Padre ha amado al Hijo desde la eternidad. El Hijo ha respondido con amor al Padre. Y el Espíritu ha sido ese vínculo de amor eterno entre ambos. Por eso Jesús dijo en Juan 17:24: Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. No es una metáfora, es una realidad profunda que explica por qué el amor no es solo un atributo de Dios, sino su misma esencia. Y ese amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu no es exclusivo. Ha sido derramado sobre nosotros por pura gracia. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No estamos llamados solo a observar la Trinidad desde fuera, como quien estudia un concepto lejano. Estamos invitados a participar de esa comunión divina, a entrar en esa relación de amor que es eterna. Cuando somos salvos por la obra del Hijo, somos reconciliados con el Padre y habitados por el Espíritu. Así, toda la Trinidad opera en nuestra salvación, cada persona involucrada de manera activa y amorosa. El apóstol Pablo comprendía profundamente esta verdad, y por eso muchas de sus cartas terminan con bendiciones trinitarias que, aunque breves, encierran un poder inmenso. En 2 Corintios 13:14 escribe: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No son palabras decorativas, es una descripción exacta de cómo Dios se relaciona con nosotros, con la gracia redentora de Jesús, el amor eterno del Padre y la comunión íntima del Espíritu, cada uno cumpliendo su parte sin separarse jamás del otro. Algunos argumentan que no se puede entender la Trinidad plenamente, y es cierto que nuestra mente finita no puede abarcar toda la profundidad de Dios. Pero eso no significa que no podamos conocerlo realmente. Él se ha revelado a nosotros no para que lo expliquemos con diagramas, sino para que lo experimentemos en relación. Y es ahí donde muchas iglesias fallan. Se limitan a mencionar la Trinidad en fórmulas bautismales o credos, pero no enseñan cómo vivir en comunión con el Dios Trino. No explican cómo cada persona divina desea una relación viva y activa con nosotros. Cuando oramos,
muchas veces nos dirigimos al Padre sin reconocer que es por medio del Hijo y en el poder del Espíritu que esa oración llega al trono de la gracia. Cuando adoramos, decimos Dios, sin darnos cuenta de que estamos participando en una adoración trinitaria, donde el Espíritu nos guía a exaltar al Hijo, quien a su vez glorifica al Padre. Jesús dijo en Juan 16, 13, 14, que cuando viniera el Espíritu de verdad, no hablará por su propia cuenta. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu no busca protagonismo, sino que apunta al Hijo, y el Hijo siempre da gloria al Padre. Esta humildad y entrega mutua es el corazón de la Trinidad y nos da un modelo a seguir. El problema es que muchos cristianos no se relacionan con Dios como un ser trino. Algunos solo se dirigen a Jesús, otros solo al Padre, y otros no saben qué hacer con el Espíritu Santo. Pero cuando entendemos que cada oración, cada acto de fe y cada paso de obediencia está envuelto en la obra conjunta de las tres personas divinas, nuestra espiritualidad se transforma. Ya no vemos a Dios como tres entidades separadas, sino como un solo Dios que nos ama desde tres dimensiones diferentes. Un Dios que es suficiente en sí mismo, pero que decidió abrir su comunión eterna para incluirnos. Esto no es una invención humana, es un llamado divino. En Efesios 2:18, Pablo afirma: por medio de él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí está toda la Trinidad en acción. El Hijo nos da acceso, el Espíritu nos guía y el Padre nos recibe. Así es como Dios se relaciona con nosotros, no desde la distancia, sino desde la comunión. Y esta comunión no es una teoría para entender, es una vida para vivir. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se manifestó toda la Trinidad. El Hijo fue sumergido en las aguas, el Espíritu descendió en forma de paloma, y el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. No hay aquí confusión ni simbolismo forzado. Es una revelación clara y directa de la naturaleza trina de Dios. Una revelación que no busca confundirnos, sino llamarnos a una relación más profunda, porque la Trinidad no es caos, es orden divino. No es complejidad innecesaria, es perfección celestial. Es la esencia misma de Dios revelada en su máxima expresión. Y cuando comprendemos esto, todo cambia. Nuestra fe se hace más rica, nuestra oración más profunda, nuestra adoración más completa. Ya no tratamos de entender a Dios desde nuestras limitaciones humanas, sino que nos abrimos a vivir en comunión con ese Dios trino que ha existido desde antes de los tiempos y que ahora habita en nosotros por su Espíritu. Y si aún queda alguna duda, solo basta mirar la cruz. Allí estaba el Hijo obedeciendo al Padre en el poder del Espíritu. Allí se manifestó la máxima expresión del amor trinitario: el Padre entregando, el Hijo muriendo, el Espíritu sosteniendo. Todo por amor, todo por ti. Porque el Dios trino no es un concepto para debatir, es una verdad para experimentar, un misterio para habitar, una relación para vivir cada día. Desde los primeros capítulos del Evangelio se nos muestra con claridad que cada persona de la Trinidad opera con un propósito distinto, específico y profundamente intencional en nuestras vidas. No es una repartición arbitraria ni una simple función simbólica. Cada acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo responde a una economía divina de salvación, guía y transformación. Esta dinámica trinitaria no se puede entender plenamente si solo se mira desde la doctrina. Es necesario observar cómo actúa Dios en su integridad, revelándose en tres personas que trabajan en perfecta armonía para llevarnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la confusión a la verdad. El Padre es el origen, la fuente de toda vida y propósito. Es Él quien nos llama desde antes de la fundación del mundo, quien establece el diseño eterno
y quien sostiene todo lo creado por su voluntad. En Efesios 1, 3 o 5, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Padre no es una figura pasiva o distante, es quien toma la iniciativa, quien diseña el plan de redención, quien nos elige y nos llama. Todo lo que somos y todo lo que llegaremos a ser nace del deseo del Padre de reconciliarnos consigo mismo por medio del amor eterno. Luego está el Hijo, la palabra hecha carne, el puente visible entre el cielo y la tierra. Él no solo ejecuta el plan del Padre, sino que lo encarna. En Juan 1:14 se nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino por cuenta propia, ni por una voluntad independiente. En Juan 6:38 declara: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su propósito es claro: salvar, revelar al Padre y abrir el camino de regreso a Dios. En su vida, muerte y resurrección, el Hijo cumple la parte central del plan trinitario, enfrentando el pecado, destruyendo las obras del enemigo y estableciendo una nueva creación donde el hombre puede volver a tener comunión con Dios. El Espíritu Santo, por su parte, no llega como un complemento, sino como el cumplimiento de la promesa. Jesús mismo anunció su venida como esencial para nuestra vida espiritual. En Juan 16:7 dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu no viene a reemplazar a Cristo, sino a hacerlo presente de forma íntima y permanente en cada creyente. Su propósito es claro: guiarnos a toda verdad, santificarnos, fortalecernos y capacitarnos para vivir como hijos del reino. En Romanos 8:14 se afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sin el Espíritu no hay transformación, no hay convicción, no hay poder. Esta operación trinitaria no se presenta como una secuencia rígida, sino como un fluir constante en el que las tres personas actúan sin contradecirse, sin solaparse, pero tampoco sin desconectarse. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, y todo esto sucede no de manera teórica, sino en la vida real de cada creyente que ha sido regenerado por la gracia. En el momento mismo en que alguien es llamado a la fe, está respondiendo a la voz del Padre. Al recibir la salvación, está siendo cubierto por la obra redentora del Hijo, y al comenzar su proceso de santificación, es el Espíritu quien lo guía y transforma. La acción de la Trinidad es total, intencional y perfectamente coordinada. En Mateo 28:19, Jesús comisiona a sus discípulos con las siguientes palabras: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata de una fórmula ritual. Es una afirmación de que la vida cristiana nace, se desarrolla y culmina dentro del marco de la Trinidad. Ser bautizado en ese nombre triple es ser sumergido en la realidad espiritual de un Dios que actúa desde todos los ángulos para redimirnos, enseñarnos y transformarnos. No podemos limitar nuestra comprensión de Dios a una sola persona de la Trinidad. Hacerlo sería truncar nuestra experiencia espiritual, ignorar la riqueza del diseño divino y resistir el obrar completo de Dios en nosotros. Cada uno de los escritores del Nuevo Testamento refleja esta conciencia trinitaria. En 1 Pedro 1:2 se menciona a los creyentes elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí, Pedro no intenta enseñar una lección doctrinal compleja, simplemente describe lo que sucede en la vida espiritual de todo creyente. El Padre conoce y escoge, el Hijo purifica con su sangre y el Espíritu santifica.
La fe cristiana es, desde su inicio, una experiencia trinitaria, no por tradición, sino por revelación. Es necesario aclarar que estas funciones específicas no indican superioridad ni subordinación en esencia entre las personas de la Trinidad. No hay uno más importante que otro, ni uno más necesario. Todos son eternos, todos son divinos, todos son uno. Pero en la economía de la redención, cada persona asume un rol que revela su carácter y profundiza nuestra relación con Dios. Al comprender esto, dejamos de reducir nuestra espiritualidad a una relación unilateral y comenzamos a entrar en una comunión más rica y equilibrada con el Dios vivo. En Romanos 8, 26, 27 se nos muestra cómo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. Al mismo tiempo, Hebreos 7, 25 dice que Jesús, como sumo sacerdote, también intercede perpetuamente por nosotros. Ambos interceden, no en competencia, sino en unidad. El Hijo presenta su sacrificio, el Espíritu presenta nuestras debilidades, y el Padre, que escudriña los corazones, recibe ambas intercesiones con perfecta armonía. Este acto continuo de intercesión revela que la obra de Dios no terminó en la cruz ni en Pentecostés. Continúa cada día en la vida del creyente que se somete, que busca, que permanece. Por eso Pablo pudo escribir con convicción en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu no solo habita en nosotros como una presencia pasiva, sino que reproduce dentro de nosotros el clamor del Hijo. No estamos orando solos, no estamos buscando a Dios desde la distancia. Dentro de nosotros habita una voz que clama al Padre con la misma intimidad que Cristo mismo expresó en Getsemaní. Esta participación en la vida trinitaria no es un privilegio reservado a unos pocos, es el diseño original para todo creyente. A través de toda la Escritura se evidencia esta operación trinitaria como un ciclo de amor, de acción y de transformación. En la creación, el Padre habló, el Verbo ejecutó y el Espíritu dio vida. En la encarnación, el Padre envió, el Hijo asumió carne y el Espíritu descendió sobre él. En la cruz, el Hijo ofreció su vida al Padre en el Espíritu eterno, como dice Hebreos 9:14. En la resurrección, el Padre levantó al Hijo por medio del poder del Espíritu, y en la iglesia, el Espíritu guía, el Hijo edifica, y el Padre recibe gloria. En cada etapa de la historia sagrada, la Trinidad se mueve con un propósito distinto, pero con un fin común: restaurar la comunión perdida y hacer del ser humano un partícipe de la vida divina. Cuando se ignora esta dimensión trinitaria, la fe se vuelve desequilibrada. Hay quienes se relacionan solo con el Padre y ven a Dios como distante o severo. Otros se enfocan únicamente en el Hijo, pero desconocen la obra actual del Espíritu. Y algunos se centran exclusivamente en el Espíritu, desconectando su experiencia de la autoridad del Padre y la obra del Hijo. Esta fragmentación espiritual empobrece la vida cristiana y debilita la comprensión del propósito divino. La plenitud de la fe solo se experimenta cuando reconocemos que cada persona divina actúa en perfecta sinfonía para revelarnos la verdad, redimirnos del pecado y transformarnos en hijos conformes a la imagen de Cristo. La Trinidad no es un concepto abstracto, es una realidad viva. Es Dios en acción, en relación, en misión. Es el Padre que planifica, el Hijo que ejecuta, el Espíritu que aplica. Es la voz que llama, la mano que salva, el fuego que purifica. Es el origen, el camino y la fuerza. Es uno que se entrega totalmente en tres formas distintas pero indivisibles para hacer de ti una nueva criatura.
En 2 Tesalonicenses 2, 13, 14, Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, porque Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada verbo, cada acción, cada participación es trinitaria. Quien ignora la obra de alguna de las personas divinas, ignora una parte esencial del proceso espiritual, y quien las reconoce, accede a una dimensión de fe más profunda, más sólida, más transformadora. Porque el Dios que te creó no se contentó con darte existencia. También te redimió, te selló, te llenó y continúa obrando en ti cada día. Su propósito es que vivas en Él, que lo conozcas no como una idea, sino como una presencia activa en cada rincón de tu alma. Así como el sol, la luz y el calor son una sola realidad con tres manifestaciones distintas, así es Dios. No puedes tener al Padre sin el Hijo. No puedes recibir al Hijo sin el Espíritu. No puedes vivir en el Espíritu sin glorificar al Padre. Todo está unido y todo está obrando para tu bien. Cada paso que das, si estás en Cristo, estás sostenido por esa fuerza trinitaria que no descansa, que no cambia, que no falla. Este conocimiento no es para inflar nuestro entendimiento, sino para profundizar nuestra comunión. Porque conocer a Dios como Trinidad no es solo saber cómo actúa, sino abrir el corazón a cada una de sus manifestaciones. Es rendirse al diseño eterno, abrazar el proceso completo y permitir que la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu nos moldee hasta que reflejemos su gloria. Y si esto es así, ¿cuál será la siguiente revelación que aún no has considerado sobre esta comunión divina que te envuelve desde siempre? Porque aún hay más por entender, más por vivir, más por descubrir de este Dios eterno que actúa desde todos los ángulos para cumplir su plan perfecto en ti. Desde las primeras palabras de la Biblia, la Trinidad está presente, no como una doctrina formulada siglos después, sino como una realidad viva que actúa desde el inicio de la creación. Génesis 1:2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, el término usado para Dios es Elohim, un plural que no se explica si no se reconoce la pluralidad en la esencia divina. A pesar de que muchos han pasado por alto este detalle, no se trata de una simple curiosidad lingüística. Es una señal clara de que desde el inicio, el Dios que se revela en las Escrituras no es una unidad solitaria, sino una unidad compuesta, rica en relación y llena de vida. En ese mismo capítulo de la creación hay una declaración que rompe con toda lógica humana si se analiza con una visión unitaria de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. No hay ambigüedad en el texto. No es una figura retórica, ni una conversación interna simbólica. Es una manifestación de comunión, de acuerdo mutuo, de una conversación eterna que ya existía mucho antes de que el hombre fuera formado del polvo. Dios no estaba solo, estaba hablando dentro de sí mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta revelación no solo ocurre en el acto creador, sino que se prolonga a lo largo de toda la narrativa bíblica. En Proverbios 8, la sabiduría es personificada de una manera que trasciende la metáfora. Versos como: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, y con él estaba yo ordenándolo todo, hacen eco de una presencia activa y consciente junto a Dios en la creación. En Juan 1:1, el apóstol retoma esa imagen con absoluta claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay separación, no hay contradicción. El Verbo es eterno, coexistente con Dios, y al mismo tiempo es Dios. Y cuando Juan continúa, escribe algo que cierra el círculo con la creación.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. No fue el Padre solo quien creó, ni tampoco el Hijo por cuenta propia. Fue una obra trinitaria, un acto conjunto donde el Padre diseñó, el Hijo ejecutó y el Espíritu dio vida. Génesis muestra la intención, Juan la revela. No se trata de dos visiones diferentes de Dios, sino de una misma realidad, progresivamente expuesta a la humanidad. Incluso en la caída del hombre se percibe la presencia trinitaria. Después de que Adán y Eva pecan, Dios no responde con una sentencia inmediata. Primero busca, llama, pregunta. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Esa voz que se paseaba en el huerto no es solo la voz de juicio, sino la de misericordia. En Apocalipsis 13:8 se habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto revela que el plan redentor no fue una reacción al pecado, sino una decisión previa, una disposición eterna dentro del corazón trino de Dios. La Trinidad no aparece por primera vez en el bautismo de Jesús, aunque allí se revela con poder. En Mateo 3:16-17, al ser bautizado el Hijo, el Espíritu desciende en forma de paloma, y el Padre declara desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta escena no fue un acto teatral, ni una señal para los presentes únicamente. Fue una manifestación abierta de lo que siempre ha sido: un Dios que se mueve, que se comunica, que existe en relación. Desde la eternidad hasta la plenitud de los tiempos, el Dios Trino ha estado obrando, manifestando su gloria, extendiendo su amor y ejecutando su propósito. La historia de Israel también está marcada por esta presencia trinitaria, aunque muchas veces no se nombre de forma explícita. Cuando el pueblo es guiado en el desierto, la nube que los acompaña de día y la columna de fuego de noche son símbolos de la presencia divina, pero también anticipaciones del Espíritu que guía. Isaías 63:9-10 habla del ángel de su faz que los salvó, pero también menciona que ellos entristecieron su Santo Espíritu. Este pasaje une la figura del mensajero divino, frecuentemente asociada con manifestaciones del Hijo, con la acción del Espíritu. El pueblo fue redimido por el poder del Señor, sostenido por la presencia del Espíritu, y finalmente rechazó esa misma gracia, generando juicio. Isaías 48:16 es una de las declaraciones más impactantes sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Allí se dice: desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El hablante no es otro que el siervo de Jehová, quien ha estado presente desde el comienzo y que ahora declara haber sido enviado por el Padre junto con el Espíritu. Esta declaración anticipa claramente el envío del Mesías y la participación activa del Espíritu en esa misión. Cada uno de estos pasajes establece que la Trinidad no es un concepto tardío, es una realidad que ha estado presente, activa y visible desde los días de la creación. Su aparición en el Nuevo Testamento no es una invención doctrinal, sino una continuación natural de una revelación que comenzó en el Edén. Es el mismo Dios actuando a lo largo del tiempo, revelándose progresivamente para que el hombre pudiera entender, recibir y participar de su comunión. Incluso en la liturgia del templo se observan destellos trinitarios. El sistema de sacrificios, los objetos del tabernáculo, las funciones del sumo sacerdote y la estructura del lugar santo y santísimo reflejan una dinámica de acceso progresivo, de comunión y mediación. El sumo sacerdote, figura del Hijo, intercedía ante el Padre por medio de la sangre. El incienso que subía representaba las oraciones impulsadas por el Espíritu. Cada elemento apuntaba no solo a una redención venidera, sino a un modelo celestial basado en una comunión trina. En la figura del ángel del Señor, que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, se perciben señales claras del Hijo preencarnado. Este ángel recibe adoración, habla como Dios y actúa con autoridad divina. En Éxodo 3, 2 o 6
Moisés ve una zarza ardiente y allí el ángel del Señor le habla desde la llama. Sin embargo, el texto afirma que Dios estaba en medio de la zarza. Moisés se quita las sandalias porque está en tierra santa. Este ser no es un ángel común, es una manifestación visible del Dios invisible, una teofanía que apunta al Hijo antes de su encarnación. Todo esto demuestra que la Trinidad no es un constructo humano, es un testimonio escrito en la estructura misma de las Escrituras. Es el hilo conductor que da sentido a los misterios más profundos del texto sagrado, desde la creación hasta el Éxodo, desde los Salmos hasta los profetas. La obra trinitaria está presente, silenciosa pero firme, velada pero gloriosa. Solo quienes leen con ojos abiertos por el Espíritu pueden ver la unidad detrás de cada historia, la mano invisible que dirige cada paso, la voz eterna que ha estado hablando desde el principio. La revelación plena llega en la persona de Jesús, pero no como algo nuevo, sino como el cumplimiento de lo que ya había sido insinuado una y otra vez. Él mismo declara: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58, identificándose con el nombre eterno de Dios revelado a Moisés. El Espíritu que descendió sobre los profetas es el mismo que Jesús promete a sus discípulos. El Padre que habló desde el Sinaí es el mismo que envía al Hijo en amor. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la Trinidad vuelve a estar presente, no como una figura doctrinal, sino como una fuerza viva que gobierna la historia. En el saludo inicial, Juan escribe: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Apocalipsis 1, 4 o 5. Aquí están el Padre eterno, el Espíritu en su plenitud, y el Hijo glorificado. No es un saludo cualquiera, es la confirmación final de que desde el principio hasta el fin, Dios ha sido trino, ha obrado en comunión, y ha llevado a cabo su propósito sin desviación. Negar esta realidad es cerrar los ojos a la revelación progresiva de las Escrituras. Es ignorar las huellas divinas marcadas en cada página. No hay confusión ni contradicción en la Trinidad. Hay perfección, hay continuidad, hay verdad revelada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Trinidad no solo está presente, está obrando, guiando, redimiendo y restaurando. Esta presencia eterna y coherente debe transformar nuestra manera de leer la palabra. Ya no podemos acercarnos a ella como si fuera una colección de eventos desconectados o de doctrinas aisladas. La Biblia es una revelación trinitaria desde su primer aliento hasta su última promesa. El Padre es el autor del plan, el Hijo la expresión visible y el Espíritu el poder que lo cumple en nosotros. Esta comprensión no es un adorno teológico, es la clave para interpretar correctamente la historia de la redención. A medida que seguimos profundizando, queda claro que lo que hoy entendemos como Trinidad no es un invento doctrinal ni una curiosidad académica. Es el reflejo de la manera en que Dios ha obrado desde siempre. Todo en la creación, en la ley, en los profetas y en la historia del pueblo de Dios apunta a un diseño que solo puede explicarse si se acepta que Dios es uno en esencia y tres en persona. Esta verdad es la base de todo. Sin ella no hay comunión, no hay revelación, no hay redención. Solo cuando vemos a Dios como se ha revelado desde el principio, podemos vivir en plenitud el propósito para el cual fuimos creados. Jesús no vino a proponer una religión nueva ni a imponer un sistema teológico. Vino a revelar al Padre, a mostrarnos su gloria, a abrir el camino a una relación viva con Dios. Y en cada palabra que pronunció, en cada acto que realizó, dejó pistas, señales, expresiones claras de una realidad profunda que aún hoy muchos no comprenden. Que Dios no actúa como una sola persona aislada, sino como un Dios trino que se mueve en perfecta comunión. Jesús no solo habló del Padre y del Espíritu, los vivió, los manifestó, los mostró en su caminar diario. Sin embargo,
esta verdad sigue siendo ignorada por muchos, silenciada o incomprendida dentro de la misma comunidad creyente. No porque no esté en la Escritura, sino porque hemos sido formados más por fórmulas aprendidas que por la revelación viva que brota de las palabras del mismo Hijo. Desde el inicio de su ministerio, Jesús hace algo que desconcierta a sus oyentes. Habla constantemente del Padre, no como una figura lejana, ni como una entidad abstracta. Lo llama mi Padre, vuestro Padre, el que me ha enviado. En Juan 5:19 declara: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta afirmación rompe toda imagen de independencia. Jesús no actúa separado del Padre. Lo que hace, lo hace en obediencia, en reflejo, en unidad. Habla, sana, enseña, perdona, no como un agente autónomo, sino como alguien que refleja constantemente a aquel que lo envió. No es solo obediencia, es comunión activa, intercambio eterno. Y cuando más adelante añade, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, Juan 5:20, queda claro que no se trata de un Dios lejano, sino de una relación viva, cercana, íntima, continua. Pero Jesús no se limita a hablar del Padre, también anuncia la venida del Espíritu, y no como una fuerza impersonal, sino como alguien que guiará, enseñará, consolará y glorificará al mismo Hijo. En Juan 14:16-17 promete: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Aquí se menciona una cadena perfecta de acción. El Hijo ruega, el Padre concede, el Espíritu viene. Tres personas, un solo propósito, cada una con su rol, sin conflicto, sin confusión. Más adelante, en Juan 16:13-14 continúa: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu no actúa por cuenta propia, sino que toma lo del Hijo, lo revela, lo aplica, y lo hace en armonía total con la voluntad del Padre. Esta operación perfecta es la manifestación más evidente de la Trinidad, obrando revelada no como una teoría, sino como una vivencia ofrecida a los discípulos y a todos los que vendrían después. Una de las escenas más significativas se da precisamente antes de su pasión. En Juan 14, Jesús responde a una pregunta de Felipe que condensa la inquietud de toda la humanidad: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús no es evasiva, sino profundamente reveladora. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Aquí no está diciendo que Él y el Padre son la misma persona, sino que su unidad es tan profunda que todo lo que ha hecho refleja al Padre. No actúa como otro Dios, no actúa por separado. Él revela, expresa, encarna la voluntad y el carácter del Padre, y lo hace por medio del Espíritu que mora en Él. Jesús lo dice claramente: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Aquí se muestra cómo el Hijo no solo habla, sino que es habitado por el Padre a través del Espíritu. Es comunión en acción, presencia trinitaria plena. La oración sacerdotal de Juan 17 es quizás el clímax de esta revelación. En ese momento sagrado, Jesús levanta los ojos al cielo y comienza a hablar con el Padre, no desde la distancia, no desde la necesidad, sino desde una posición de gloria compartida. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Esta petición no es una nostalgia divina, es una declaración de eternidad. Jesús no empezó a existir en Belén.
Estaba con el Padre desde antes de la creación. Compartía su gloria, su presencia, su esencia, y ora por nosotros para que podamos entrar en esa misma comunión. Más adelante añade, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. La unidad entre los creyentes no es solo una meta ética o espiritual, es una invitación a participar de la comunión trinitaria, a vivir dentro del amor eterno que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. A pesar de esta revelación abierta y constante, muchas veces esta dimensión ha sido omitida, minimizada o explicada con fórmulas que no captan su profundidad. Se enseña que Dios es uno, que Jesús es el Salvador, que el Espíritu nos ayuda, pero se pierde la visión de conjunto. Se fragmenta lo que Jesús mostró como unidad. Y cuando se pierde esa visión, se pierde el corazón de la fe. Porque la vida cristiana no consiste en adorar a un Dios abstracto, ni en seguir a un profeta admirable. Consiste en ser introducido por gracia en una relación con un Dios trino que actúa en amor eterno. Este es el gran misterio que muchos no han comprendido. No porque no esté revelado, sino porque no han sido enseñados a verlo. Cuando Jesús habla del reino, lo hace como el anuncio de un nuevo orden, de una nueva comunión. Y en esa comunión el Padre gobierna, el Hijo revela, el Espíritu transforma. No son tres momentos históricos ni tres máscaras que Dios se pone. Son tres personas que se relacionan desde la eternidad y que ahora han abierto esa comunión para incluirnos. Jesús no vino a traer una religión nueva, vino a restaurar la relación original. Y esa relación no es con un ser lejano e impersonal, es con un Dios que se nos ha acercado desde tres dimensiones distintas, sin dividirse, sin perder su unidad. Por eso cuando enseña a orar lo hace diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. No dice Dios lejano ni poder supremo, sino Padre. Y en esa palabra se encierra una invitación a entrar en la misma relación que Él ha vivido desde siempre. No como espectadores, sino como hijos adoptados, sellados por el Espíritu, redimidos por el Hijo, amados por el Padre. Cuando se entiende esto, toda la enseñanza de Jesús cobra un nuevo sentido. No es una colección de mandamientos, sino una expresión del corazón trinitario de Dios. Su llamado a amar, a perdonar, a vivir en unidad, no es un ideal inalcanzable, sino un reflejo de lo que Él vive en sí mismo desde la eternidad. Porque el amor que Jesús predica es el amor con el que el Padre lo ha amado. El perdón que ofrece es el mismo que fluye entre ellos desde antes de los siglos. La paz que da, no como el mundo la da, es la paz que brota de esa comunión perfecta. Quienes se acercaron a Jesús con un corazón abierto recibieron más que palabras, recibieron un acceso a la vida misma de Dios. En Juan 3, cuando Nicodemo lo busca, Jesús le habla del nuevo nacimiento por el Espíritu. Le dice que para ver el reino hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. No es una exigencia moral, es una necesidad espiritual. Porque sin el Espíritu no hay entrada al reino, sin el Hijo no hay redención, sin el Padre no hay propósito. Y Jesús revela eso sin teologías complejas. Lo muestra en sus actos, en su forma de hablar, en su forma de vivir. Cada vez que perdona, cada vez que sana, cada vez que ora, lo hace desde esa comunión, como un reflejo perfecto de lo que ha visto en el corazón del Padre. En su muerte también se revela la Trinidad, no como una escena de dolor aislado, sino como el cumplimiento de un plan eterno. Hebreos 9:14 dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. Allí están los tres: el Hijo que se ofrece, el Padre que recibe el sacrificio, el Espíritu que sostiene y da poder. No es solo un acto de redención, es una expresión máxima del amor trinitario, volcado hacia la humanidad. Y cuando resucita, lo hace por el poder del Padre y por el Espíritu que da vida.
En Romanos 8:11 leemos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No hay ruptura en la obra. Es una acción continua, una secuencia viva, una colaboración eterna. Toda la misión de Jesús fue una invitación a mirar más allá de lo visible, a abrir los ojos del corazón para ver la realidad del Dios Trino. Pero esa invitación no termina con su ascensión. Al contrario, se intensifica. Porque al prometer al Espíritu, Jesús no solo garantiza presencia, garantiza continuidad. El mismo Espíritu que lo ungió ahora es enviado a habitar en los creyentes. Y en ese acto se completa la obra trinitaria. El Padre envía, el Hijo redime, el Espíritu habita. Así se edifica la iglesia, así se transforma el mundo, así se revela la gloria del Dios que ha sido y será eternamente comunión. Todo lo que Jesús hizo tuvo como objetivo restaurar esa conexión perdida. Y la única forma de entender la plenitud de esa restauración es abrazar la revelación completa que Él ofreció. Un Dios trino que no actúa por partes, sino que se manifiesta de manera integral en cada paso del plan divino. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Quien recibe al Espíritu, recibe la presencia del Hijo. Quien camina con Dios, camina dentro de esta relación eterna, sin fragmentos, sin separación, sin confusión. Solo unidad perfecta, amor eterno y verdad revelada. Esta es la revelación que muchos no han visto, pero que Jesús mostró con toda claridad. Y esta es la verdad que transforma para siempre nuestra manera de creer, de vivir y de amar. La Trinidad no es un concepto abstracto que debe ser comprendido únicamente desde la teología. Es una expresión viva de relación, de comunión, de amor absoluto. Es la forma en la que Dios, desde la eternidad, ha existido en unidad perfecta. Y esa misma unidad no solo es el fundamento de su ser, sino también el modelo más elevado para nuestra vida diaria. En ella se nos revela que no fuimos creados para vivir de forma aislada, sino para reflejar en nuestras relaciones humanas la armonía, la entrega y la cooperación que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, no lo hace únicamente como un acto de intercesión. Su oración encierra una revelación profunda del corazón divino. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. No se trata solo de una petición por unidad en la iglesia, sino de una declaración del propósito eterno, que vivamos en una relación de comunión que refleje la comunión divina. No estamos llamados simplemente a creer en Dios, sino a participar de su naturaleza relacional. La Trinidad es la evidencia de que Dios no es individualista, sino comunitario. No es distante, sino cercano. No actúa en competencia, sino en entrega mutua. Esta relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está marcada por una constante glorificación mutua. Jesús dice en Juan 16:14 que el Espíritu lo glorificará, porque tomará de lo suyo y lo hará saber a los discípulos. En Juan 17:1, Jesús ora diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cada persona de la Trinidad actúa con el propósito de exaltar a la otra, no buscando protagonismo propio, sino manifestando el valor del otro. Y esta es precisamente la imagen que estamos llamados a imitar. Una vida de entrega, de honra, de amor, que no compite ni exige, sino que se da sin reservas. Cuando el apóstol Pablo habla de la vida cristiana, lo hace desde esta visión. En Filipenses 2 exhorta a tener la misma actitud que tuvo Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa decisión
no fue una acción aislada, sino una expresión de cómo funciona la Trinidad, por amor, por entrega, por obediencia voluntaria. Jesús no dejó su gloria por imposición, sino porque en la Trinidad la gloria no es un privilegio que se retiene, sino un don que se comparte. Vivir desde esta verdad cambia la forma en que nos relacionamos. Si el mismo Dios vive en comunión, si el Padre se complace en el Hijo, si el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que glorifica al Hijo, ¿cómo no imitar este modelo en nuestras propias vidas? La Trinidad nos enseña que el amor verdadero no se centra en sí mismo. Nos muestra que el poder auténtico se ejerce con humildad, que la sabiduría divina no impone sino guía, que la gloria más grande es glorificar a otro. Por eso cuando Jesús habla del mandamiento más importante, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, no está creando una regla externa, está describiendo lo que Él mismo ha vivido eternamente dentro de la Trinidad. No hay separación entre lo que predica y lo que refleja. Él ama porque ha sido amado por el Padre. Perdona porque ha visto el corazón misericordioso de Dios. Sirve porque en el seno eterno de la deidad el mayor se hace siervo. Este llamado a reflejar la Trinidad no es una carga, es una gracia. No se logra por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu que nos transforma a imagen del Hijo para gloria del Padre. En 2 Corintios 3:18, Pablo afirma que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el mismo Espíritu que operó en la creación, que descendió sobre Jesús en el Jordán, que fue derramado en Pentecostés, y ahora habita en nosotros, no para hacernos religiosos, sino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Esta es la realidad a la que hemos sido llamados, una vida marcada por relaciones que reflejan la unidad del Dios Trino, una existencia guiada por el amor que fluye eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y una misión que solo puede cumplirse cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir desde la comunión que nos ha sido revelada. La Trinidad no es una idea que se explica, es una relación que se vive. Y esa relación es la que está transformando nuestra historia desde dentro hacia afuera, conforme al diseño eterno del Dios que es, que era y que siempre será amor perfecto. Conocer a la Trinidad transforma por completo la forma en que un creyente se relaciona con Dios. Ya no se ora desde la distancia, ni se camina con una idea vaga de un ser supremo que observa desde lo alto. Se empieza a vivir desde dentro de una relación divina que ha estado abierta desde antes de la creación. Se entra por gracia a una comunión que siempre ha existido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta revelación no solo da sentido a la fe, la enciende con un nuevo fuego, porque el Dios al que servimos no es inaccesible, ni está encerrado en un trono solitario. Es una comunidad viva de amor que ha extendido su vida para incluirnos. En Efesios 2:18, Pablo escribe que por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esta es la realidad en la que ahora vivimos. El Hijo nos da acceso, el Espíritu nos guía, el Padre nos recibe. Cada paso espiritual que damos, cada transformación interior, cada palabra pronunciada en oración, ocurre dentro de esa operación trinitaria que no cesa. La fe ya no es un acto solitario, es participación. La salvación no es solo liberación del pecado, es adopción a una nueva familia eterna. Cuando comprendemos esto, entendemos que hemos sido invitados no a observar, sino a formar parte. Jesús no solo vino a perdonar, vino a revelar. Y en esa revelación se expuso el corazón del Padre que anhela hijos, no siervos. Se expuso el poder del Espíritu que habita, no visita. Y se expuso el amor del Hijo que entrega su vida para que otros vivan. Esa entrega no terminó en la cruz.
Fue la puerta para que miles y miles pudieran entrar en una relación de pacto, de pertenencia, de intimidad. Romanos 8:15 declara que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta no es una declaración doctrinal, es una expresión de una experiencia viva. No es un cambio de religión, es el inicio de una relación eterna. La Trinidad no es un misterio cerrado, es una verdad revelada para ser vivida, una realidad que cambia la forma de pensar, de hablar, de amar, de orar, una verdad que transforma la fe en comunión y la comunión en vida abundante. Hemos sido llamados a reflejar la imagen del Hijo, a vivir guiados por el Espíritu y a caminar seguros bajo el amor del Padre. No estamos separados, hemos sido incluidos. Y en esa inclusión nuestra fe se vuelve plena, nuestro propósito se aclara y nuestra vida encuentra sentido, porque hemos sido invitados al corazón mismo de Dios. Y ese corazón late eternamente en unidad perfecta, en amor completo, en relación divina. Allí es donde ahora vivimos, allí es donde siempre fuimos destinados a estar. La verdadera profundidad del misterio de la Trinidad no está en cuanto podamos entender, sino en cuanto estamos dispuestos a rendirnos a su realidad. Más allá de los debates teológicos y de las estructuras doctrinales, la Trinidad nos revela que Dios no es un ser estático, sino un movimiento constante de amor, de entrega y de comunión. Y lo más asombroso no es solo que exista esa unidad perfecta, sino que Dios decidió extenderla hacia nosotros. Cada vez que respondemos a su llamado, cada vez que buscamos su presencia, no estamos tocando algo externo, estamos entrando en el ritmo eterno del amor que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. No fuimos creados solo para comprender a Dios, fuimos creados para habitar en Él. Esa es la herencia que la Trinidad nos ofrece, no un concepto para memorizar, sino una vida para experimentar. Y en esa experiencia, lo invisible se vuelve cercano, lo eterno se vuelve presente y lo divino se hace parte de nuestra historia. Porque lo que antes era un misterio escondido, hoy se ha vuelto una invitación abierta. ¿Estás listo para no solo conocer la Trinidad, sino para vivir desde ella? Allí comienza el verdadero propósito de tu fe.